Hola y bienvenidos. Este es el video número 21 en la serie Gog, Magog y el engaño. Espero que el día de hoy vamos a terminar esta parte de la serie. La semana próxima vamos a empezar a estudiar Ezequiel capítulo 39, que va mano en mano con 38, pero vamos a seguir estudiando esto sobre esta última batalla. Quiero mencionar aquí, porque este es importante en cuanto a las prácticas que van a tener con otras personas. Uno que toma la posición que estamos esperando un reino futuro del Señor, de Yeshua, van a ver todo esto muy diferente a lo que estamos estudiando en esta serie, porque ellos vean que estamos esperando 1000 años en el futuro. Después, cuando nosotros no vamos a participar en bueno, pues según ellos, no van a participar en la tribulación, van a participar en el rapto antes y después va a haber 1000 años de reino de Cristo aquí. Nosotros no lo predicamos porque simplemente cuando estudiamos Apocalipsis 20 nos da el periodo de tiempo de Kilia, de lo que se traduce al español 1000 años. Kilia habla del momento que Satanás empezaba a engañar a la gente, cuando comenzó a engañar en el jardín. Es obvio, engañó a Eva. Entonces este no es algo futuro, es algo pasado. Y cuando Cristo fue a la cruz, entonces es cuando Él puso a Satanás bajo un sello, le ató de seguir engañando a los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Porque Yeshua mismo dijo a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 28, ya vayan a las naciones. Esta palabra naciones habla de los gentiles. Entonces, por 4000 años, desde Adán hasta la primera época, los gentiles no fueron incluidos en la revelación de quién es Jehová. Este empezaba en el momento que Yeshua mandó a sus discípulos al mundo. Y entonces, cuando habla en Apocalipsis 20 de un periodo de tiempo cuando Satanás ya no va a engañar más a las naciones, obviamente este empezaba en la primera época, cuando comenzó Cristo a reinar sobre su reino. Bueno, en la primera época, Él tomó, está, como dicen las escrituras, a la derecha de Dios. Este habla de tomar el poder. Entonces, Él ya está reinando. Para ser rey, tiene que tener gente. Entonces, Él no es un futuro rey, es rey. Y entonces por eso cambia todo solamente ver esta palabra kilia. Por eso he predicado o he enseñado mucho sobre esta palabra, porque es clave, porque hay muchos que están esperando un reino futuro de Yeshua, cuando Él ya está reinando. ¿Dónde reina? Sobre mi corazón, sobre el corazón de los suyos. Ya tiene su reino, tiene su gente, ya está reinando. Entonces, yo quería mencionar esto porque yo sé que en las prácticas que ustedes van a tener con otras personas, o tal vez a los que vienen y visitan este canal en YouTube, vienen con la misma mentalidad que estamos esperando un reino futuro. Y no predicamos esto, no lo enseñamos, y es por esta razón de Apocalipsis 20, entre otras cosas, obviamente, pero clave a lo que nosotros enseñamos es Apocalipsis 20, la palabra kilia. Muy bien. Pues estamos estudiando Apocalipsis 11, el versículo 13. La semana pasada
hablamos sobre esto, sobre el gran terremoto, 10ª parte de la ciudad, 7,000 hombres. Miramos como este es algo simbólico, hablando del entierro de los hombres, o todos los marcados para morir se murieron. Entonces, que todo es simbólico aquí. Y hoy vamos a hablar, bueno, hablamos también sobre cómo los demás se espantaron. Miramos que tener esta palabra espantaron no habla de su reconocimiento para salvación, sino que reconocieron quién es Jehová, que es Dios soberano sobre todo el mundo, pero miramos que no habla del hecho de que se arrepintieron. Vamos a seguir con esto. De hecho, miramos en Lucas 5:26 la semana pasada que ellos dieron gloria a Dios, pero la misma gente en unas semanas fueron y gritaron, crucifíquelo. Entonces, obviamente, solamente dar gloria a Dios no quiere hablar de arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque en mis estudios de esta semana encontré algo muy interesante sobre la frase dar gloria a Jehová, y vamos a practicar de esto en este video. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias. Gracias por tu gran bondad hacia tu gente, por habernos sacado del mundo, arrastrado del mundo, por habernos puesto sobre la roca, sobre una fundación firme, por habernos puesto en el camino estrecho, Filipsis, donde obviamente vamos a sufrir, como Pablo dijo, es necesario sufrir tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, porque nosotros hablamos cosas tan contrarias a lo que predican, bueno, la mayoría de las, bueno, como se dicen, que son iglesias de Cristo. La mayoría no predican la verdad, y cuando nosotros venimos con estas cosas, Padre, entendemos que como Yeshua dijo, que Mateo escribió, que vamos a sufrir persecución, como los testigos fieles, como miramos en la visión de Juan en Apocalipsis. Y te damos gracias por todo esto, que miramos que tu plan está desarrollando exactamente como fue predicho y escrito en las Escrituras. Ayúdanos a creer, Padre. Aumenta nuestra fe, que podemos caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio. En el nombre de Yeshua el Mesías te lo pedimos. Amén. Muy bien. Yo voy a leer muchos comentarios como en la semana pasada y en otras semanas. Y la razón es esto. Yo no quiero que crean que estoy inventando cosas. Lo he dicho en otras ocasiones, que hay otros eruditos, comentaristas, que en otras épocas que creyeron y predicaron, enseñaron lo mismo que lo que estamos mirando hoy en día en las iglesias. Son doctrinas nuevas, muchas, y mucho porque la gente no quiere sufrir, quieren un Jesús fácil, quieren un camino lleno de bendición y nada de persecución. Pero entendemos, porque como dije en el principio, Pablo dijo, es necesario pasar por muchas aflicciones, tribulaciones, para entrar en el reino de los cielos. Y cuando miramos a los profetas, miramos a los discípulos, todos sufrieron a causa de la verdad, de predicar la verdad.
No solamente decir que Jesús es el Cristo. Decir esto hoy en día no te van a condenar. Este es algo predicado por mormones, por testigos de Jehová, por los católicos, bautistas, pentecosteses, todos. Hay una parte del mundo secular que no lo cree, pero no te van a perseguir hasta la muerte como miramos en Apocalipsis 11. Entonces, obviamente, estamos hablando de otra cosa. Cuando empezamos a hablar de doctrinas enseñadas en las Escrituras, como Dios no ama a cada individuo, que Yeshua no murió por cada individuo, que murió por su esposa, la eclesía, los elegidos desde la fundación del mundo. Todo esto está escrito. Los predestinados, todo esto está en las escrituras. Pero la gente lo brincan para leer otra cosa, o no lo entienden, o no quieren entenderlo, o Dios los cegó y no pueden verlo, cualquier sea la cosa. Entonces, quiero leer estos comentarios para ayudarles a ver que lo que miramos aquí en Apocalipsis en cuanto al estudio de hoy y lo que dice no implica lo que muchos están diciendo. Entonces, déjeme leer el primer comentario popular del Nuevo Testamento en cuanto a Apocalipsis 11:13, donde dice: y dieron gloria al Dios del cielo. ¿En qué sentido cabe preguntarse? Debemos interpretar estas palabras. ¿Expresan acaso, como muchos imaginan, la conversión de los judíos? ¿O bien, como sostienen muchos otros, la de los cristianos degenerados, depravados de la ciudad? Debemos responder: ninguna de las dos. No se hace mención alguna a una conversión, es decir, que no se arrepintieron. Vamos a Apocalipsis 16:11 para ver esto. 16, el versículo 11. Aquí dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo. ¿Qué quiere decir? Reconocieron a Jehová y su autoridad y su soberanía y su poder, y todavía blasfemaron contra él por causa de sus dolores, sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Reconocieron quién es Jehová y su poder, pero no se arrepintieron. Voy a seguir leyendo del comentario. Y nada hay que nos induzca a pensar en los judíos tampoco. No obstante, dado que aquí se trata de habitantes de Jerusalén, como versículo 8 dice, la gran ciudad. Recuerden que dice espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado. Entonces, sigue diciendo: no resulta improbable que el profeta tenga en mente a los miembros infieles de la iglesia, en contraposición a los testigos fieles. Sin embargo, él no contempla su conversión. El hecho de sentirse aterrorizados no constituye un preludio idóneo para el cambio que dicha palabra implica. Y el tono general del pasaje sugiere que cuando aquellos que así se sientan aterrorizados dan gloria al Dios del cielo, no lo hacen movidos por un reconocimiento de su carácter celestial y divino, en contraste con la maldad terrenal, sino por la convicción que han adquirido de la irresistibilidad de su poder y del terror de sus juicios. Están aterrorizados, abrumados, doblegados, mas
no están convertidos. Y para ver esto es muy fácil volver en lo que está escrito aquí, porque miramos en cuanto a todos, aparte de los testigos, miramos aquí en el capítulo 11, dice que daré potestad a mis dos testigos, van a profetizar por 1260 días vestidos de cilicio. ¿A quién están profetizando? Nos dice, dice, y si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca. Entonces entendemos que había oposición a lo que ellos están predicando. ¿Pero por quién? Y miramos aquí en versículo 8 que dejaron sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad. Versículo 9. ¿Quién? ¿Quién? Los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán los cadáveres de ellos por 3 días. Entonces, habla del total de los demás del mundo. Dice en versículo 10, los moradores de la tierra, no dice solamente una parte de los moradores, habla del total de los moradores, y que son ellos que están enviando dones unos a otros. Y dice que después de los 3 días, que los testigos, que el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, se alzaron sobre sus pies, vino un gran temor sobre los que los vieron. Son todos los demás. Entonces, entender aquí en 13 que hay una parte que se arrepintió no concuerda con el contexto de lo que miramos aquí, aparte del contexto de otros libros cuando lo miramos así. Quiero seguir leyendo del comentario por Alberto Barnes. Él dice, todo lo que parece significar es que se maravillaron ante lo que Dios estaba haciendo y reconocieron su poder en los cambios que se produjeron. No implica necesariamente que se arrepentirían y se convertirían en verdaderos amigos suyos. Recuerden, Yeshua dijo en Mateo 7:22, lejos de mí no te conozco, aunque la gente llegaron diciendo, Señor, Señor. Entonces, ¿qué implica? Implica que le reconocieron, pero Cristo dijo, Yeshua dijo, no les conozco. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, que sus nombres no son escritos en el libro de la vida. Por eso no los reconoce, porque dijo en Juan capítulo 17 que él vino a salvar los que Dios le había dado a él. Entonces, ¿quiénes son? Son los que tienen sus nombres en los libros. Cualquier otra persona que confiese que conoce a Cristo, Cristo mismo dijo, no te conozco a ti. Lejos de mí, ustedes que no han hecho la ley. Entonces, obviamente creo que por el contexto de no solamente capítulo 11, sino por otras partes de las escrituras, es claro. Entonces, dice que no implica necesariamente que se arrepentirían y se convertirían en verdaderos amigos suyos, sino que prevalecería la impresión de que estos cambios fueron producidos por su poder y que su mano estaba presente en ellos. No más, no menos. Entonces, vamos a ir al libro de Jonás. Jonás. Y quiero leer aquí en el capítulo 1, el versículo 16. Jonás, capítulo 1, el versículo 16. Aquí nos dice, recuerden lo de Jonás. Dios le envió para predicar, y cuando estaba en el barco,
Entonces, él no quiso ir, entonces dijo a los marineros, échame en el mar. Entonces, en 16, bueno, voy a leer 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Este no habla de arrepentimiento, habla de reconocimiento. Hay una gran diferencia. Vamos a ir ahora a Juan 9. Juan capítulo 9 y vamos a ver el versículo 24. Este habla de un hombre sanado que nació ciego. Entonces, vamos al versículo 24. Recuerden, los fariseos no creyeron. La gente no creyeron, tenían muchas dudas. Y aquí llegamos en versículo 24. Entonces volvieron a llamar los fariseos y saduceos. Bueno, en versículo 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Ok? Aquí dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Quién? Yeshua. Los fariseos proclamaron que Yeshua es pecador y están diciendo a este hombre, da gloria a Dios. Obviamente aquí miramos algo importante acerca de esta frase y voy a leer lo que dicen los comentaristas sobre esto. Alberto Barnes y varios otros comentaristas dicen acerca de esta frase, da gloria al Dios de los cielos, que esta expresión parece ser una forma de tomar juramento. En el español nosotros decimos juro por Dios y no implica más que diga la verdad. Entonces, este es lo que estamos mirando. No implica un arrepentimiento ni salvación, solo un temor del juicio. Este es lo que estamos mirando en Apocalipsis 11:13. Alberto Barnes sigue así. Se utiliza en Josué 7:19 cuando se le tomó juramento a Acán. Ustedes pueden leer el versículo aparte. Josué 7:19. Pueden leer todo el contexto. Entonces, cuando se le tomó juramento a Acán y se le suplicó que confesara su culpa. Entonces, como diga la verdad, Acán, juro por Dios o júralo por Dios. Josué dijo, hijo mío, te ruego que des gloria al Señor Dios de Israel. En el griego de la Septuaginta, la misma expresión utilizada como miramos ya en Juan 9:24, da a Dios la gloria y haz confesión ante Él, equivale a una adjuración en presencia de Dios para reconocer la verdad. Pues la verdad consistiría en dar alabanza a Dios, confesar el asunto ante Él y confiar en su misericordia. Me imagino que ustedes han oído o han dicho, yo juro por Dios, o han oído otros decir que están jurando por Dios, cuando quiere decir estoy diciendo la verdad. Es un dicho, es una frase que se utiliza para decir, diga la verdad. Entonces, voy a seguir leyendo. Pues la verdad consistiría en dar alabanza a Dios, confesar el asunto ante Él y confiar en su misericordia. Entonces dice, compárese con 1 de Samuel 6:5. El significado aquí no es da alabanza a Dios por haberte sanado.
en 9:24. Pues ellos no estaban dispuestos, los fariseos y judíos, a admitir que él hubiera sido curado, sino más bien, como dice en Juan 9:18. Déjame leer Juan 9:18. Es que tan incrédulos son estos. Dice, los judíos no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido a la vista. Y después de estos, cuando ellos dijeron, diga la verdad, sabemos que estás mintiendo. Entonces, por su incredulidad, obviamente. Entonces, sigo leyendo de Barnes. Sino más bien confiesa que hay impostura en este caso, que nos has declarado una falsedad. Es lo que Barnes está diciendo acerca de los judíos y los fariseos. Que has intentado engañarnos. Ellos pensaron así porque no creían que Yeshua era el Mesías. Y qué interesante, porque ellos sabían que su nombre era Yeshua. Recuerden, Jesús es la traducción en español de Yeshua. Yeshua quiere decir Dios salva. Implica en su nombre que es Dios en la carne. Ellos lo sabían lo que implicaba su nombre, pero no creían, no querían creer, porque él vino hablando contra todas sus tonterías. Entonces, dice, confiesa que hay impostura en este caso, que nos has declarado una falsedad, que has intentado engañarnos. Y al confesar así tu pecado, da alabanza y honra a Dios, que condena toda impostura y falsedad, y a quien reconocerás de este modo como justo en tu condenación. Entonces, cuando leemos en cuanto a esta gente en Apocalipsis 11, es lo que estamos mirando, que ellos está diciendo que confesaron una verdad, que es Dios haciendo todo esto. Entonces, quiero leer del comentario Ironside, así se llama, Ironside. Dice, hablando de Apocalipsis 11:13, esta es la primera vez que leemos que durante ese periodo de tribulación, un pueblo glorifica a Dios, pero no me atrevo a afirmar si esto implica un verdadero arrepentimiento por parte de algunos. Este pasaje bíblico solo dice que el remanente se atemorizó. Y esto, si por sí solo, no implica necesariamente un verdadero arrepentimiento. Otro comentario que se llama Apocalipsis por E.W. Bullinger. Dice, este acto de dar gloria a Dios no equivale a alabar o bendecir a Dios. Es arrancado no por pertenencia, sino por terror. Este modismo es bien conocido. La frase, dar gloria a Dios, un modismo que es bien conocido. Véase Lucas 4:15. Vamos a Lucas 4, el versículo 15, para leer a lo que él está refiriéndose. Dice en 4:15, donde Yeshua empieza su ministerio. Y en el y él enseñaba en las sinagogas de ellos, de los judíos, y era glorificado de todos. Notan esto, glorificado de todos. Voy a seguir leyendo. Donde aquellos a quienes se refieren las palabras glorificado por todos, pronto intentaron quitarle la vida al Señor Jesús. Vamos a brincar al versículo 29. Recuerden lo que dice aquí en 15. Era glorificado de todos. 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad,
le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Entonces, obviamente, reconocer una cosa no es arrepentir, es lo que estamos mirando. Bollinger sigue diciendo, véanse también Josué 7:19, ya hablé sobre esto. También les voy a dar unos versículos aquí que ustedes pueden buscar después como tarea. Salmos 106, 12 al 15. Marcos 6, 20. Lucas 5, 26. Lucas 17, 12 al 18. También 18, 43. También 23, 47. Y ya miramos Juan 9, 24. Hechos 12, 23. Y Hechos 24, 25. Y Romanos 4, 20. Los voy a incluir abajo en las notas para que puedan buscar estos versículos después. El punto es ver que este es un modismo bien conocido en las escrituras que no implica arrepentimiento y una conversión a ser un regenerado, uno de la familia. Por el contexto, en Apocalipsis 11 es claro de quiénes son que este remanente pertenece a Babilonia espiritual, a la ciudad espiritual. Y entonces, miramos esto es obvio. Entonces, sigue diciendo, el contexto aquí muestra claramente el sentido en el que debe interpretarse esto. Se dice que Dios es glorificando cuando se reconoce su poder en una situación de emergencia, tal como dijeron los magos al faraón, cuando ellos dijeron en Éxodo 8:19, este es el dedo de Jehová. Ellos lo reconocieron, pero no se arrepintieron. Muy importante. Y tal como los impíos admiten lo mismo cada día. Aquí es únicamente el Dios del cielo quien es reconocido, no un Dios de pacto, Jehová, conocido y amado, solo un Dios distante, desconocido y temido. Miramos esto a través del todo del Antiguo Testamento por las otras naciones cuando hablan del Dios de Israel y dice que tenían miedo o temor de él, pero no reconocieron el Dios del pacto. No fueron regenerados por Jehová, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces, entendiendo todo esto, si lo comparamos con lo que Pablo escribió a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 2, 8 a 12, vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses y vamos a leer capítulo 2 y los versículos 8 al 12. Nos dice, y entonces será revelado aquel inicuo. Este es en la mitad de los 3.5 años. Recuerden lo que estamos leyendo en Apocalipsis 11 acerca de los testigos. Dice, después de 3.5 años. Entendemos, cuando lo comparamos con lo que estamos mirando aquí, que este es el inicio. Miramos aquí. Vosotros sabéis lo que, versículo 8.
será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, obviamente, estamos hablando del tiempo del hombre de pecado, hijo de perdición. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, los moradores de la tierra, las naciones, pueblos, tribus, lenguas, lo que leemos en Apocalipsis 11. Por cuanto no recibieron el ágape de la verdad para ser salvos. No son salvos. Dios no puso su ágape en su corazón. Y miramos en 11, por causa de esto, que Dios no puso ágape en sus corazones, Dios envía un poder engañoso. Van a creer la mentira, para que creen la mentira, como dice aquí. Versículo 12. Y creen la mentira con un solo propósito o consecuencia, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que miramos matando a los testigos en Apocalipsis 11. Los moradores de la tierra, los pueblos, naciones, lenguas y gentes. Entonces son ellos. No hay nada cuando lo miramos con estos versículos y en el contexto de Apocalipsis 11 y el hecho de que es un modismo que nos indica que es un grupo de personas que durante ese tiempo que van a ser salvos. Entonces, otra vez repito, como he dicho en otros videos, no estamos hablando de un gran avivamiento a los fines del tiempo. No está hablando de esto. Entonces, cuando lo comparamos con lo que también miramos en Juan y lo que 9:24 y Apocalipsis 14, 8 al 12. Vamos a Apocalipsis 14, 8 al 12. Entonces nos dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Recuerden, Babilonia habla de un sistema, es la bestia. Aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, y ellos lo bebieron. Y al tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Qué están haciendo aquellos de Apocalipsis 11? Siguiendo, como dice aquí, la bestia y su imagen, el sistema. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Si ya tienen la marca, no hay ningún lugar en las escrituras que nos habla de poder borrar la marca. No existe, no es posible. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día, ni de noche, ni de cualquiera que reciba la marca en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los testigos fieles. Vamos a volver al 11 y el versículo 13. En aquella hora fue hecho gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad derrumbó. 7,000 hombres murieron y los demás se espantaron y reconocieron que es Dios que hizo
todo. Y lo proclamaron. Notan en el versículo 14, el segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay viene pronto. Y voy a hablar aquí acerca de esto brevemente. Pero primero, miramos aquí que todos, aparte de los testigos, que son los santos elegidos para dar testimonio y son de la eclesía, los llamados fuera del Mesías, todos los demás son los que van a seguir la mentira y al final sufrirá la ira de Jehová, como acabamos de leer en Apocalipsis 14. Entonces, vamos a 1 de Juan 14, 17. 1 de Juan 4, 17 al 18. 4, 17 al 18. Dice, en esto es perfeccionado el ágape en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Notan, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el ágape no hay temor. Y miramos en 11:13 que ellos tienen mucho temor, aterrorizados. En el ágape no hay temor. Entonces, eso quiere decir que no tienen ágape, como miramos en 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12, porque Dios no puso en ellos ágape. Entonces, el amor, en el ágape no hay temor, mas el perfecto ágape echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape. Esta es otra prueba de que aquellos de Apocalipsis 11:13 no se arrepintieron. Vamos a 1 de Juan 4:12. 1 de Juan 4, el versículo 12. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su ágape se perfecciona en nosotros. Otra vez, este ágape no trae temor, entonces trae confianza en el día del juicio, que no somos parte de este grupo que van a sufrir el juicio. Entonces, para terminar, vamos a volver a Apocalipsis 11 y vamos a ver el versículo 14, porque 14 habla de que aquí el segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay viene pronto. El tercer ay empieza en 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Qué pasa con la séptima trompeta? Entonces, con la séptima trompeta, vamos a ir a Apocalipsis 10, 5 a 7. 10, 5 a 7. Y aquí vamos a terminar. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Este es el que tiene el librito. ¿Quién tenía el librito al principio de Apocalipsis? Es Yeshua, el Mesías. Entonces, y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, con la séptima trompeta empieza el fin. Entonces, notan en versículo 7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será
consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es el fin. Lo que empieza aquí es el derramar de las copas sobre el mundo. Es la ira de Dios que trae el fin. Y entonces es la destrucción de todo del mundo, incluso a los enemigos, porque vamos a ver que al fin de esto viene Cristo junto con su ejército, vienen del oeste y se acaban con todos los enemigos de Jehová. Es el fin. Entonces, sé que es mucho. Voy a poner en las notas todos los versículos. De hecho, probablemente voy a poner todas mis notas de esta enseñanza para ayudarles a repasar sobre todo, para verlo con sus propios ojos. Entonces, pero termina Gog, Magog y el engaño, esta parte de la serie. La semana próxima empezamos en Ezequiel capítulo 39. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.